tiene la facultad, por comunicación con la Comisión Nacional Bancaria, de congelar, de bloquear cuentas bancarias. El bloqueo y congelamiento impide que el titular del dinero que está en la cuenta pueda acceder a él. Había por ahí un diputado diciendo que a las empresas no los perjudica porque les va a dejar para la nómina y para los gastos. Eso no es cierto. La cuenta se bloquea al 100% y para poder acceder a ella hay que hacer un procedimiento ante la Unidad de Inteligencia Financiera que está en la Ciudad de México. Entonces, cualquier bloqueo que pudiera existir, pues implica un procedimiento de desbloqueo para aclarar cómo estaba la situación, cómo nos afecta a las empresas y nos afecta obviamente al patrimonio de los ciudadanos, porque se puede presumir que existe un asunto que son diferentes. El lavado de dinero y el combate al terrorismo son reglas diferentes. No es la misma regla de combate al terrorismo internacional que combate al lavado de dinero internacional o nacional. Son reglamentaciones diferentes. Por eso es que esto nos cambia el Estado de Derecho. Miren, nosotros tenemos desde hace 7 años o desde hace 10 años un problema de crecimiento económico. En los últimos 7 años el país ha crecido al 1% anual. Debemos de crecer al 4%. Estamos generando, el año pasado generamos como país 170,000 empleos. Debemos de generar 1.200.000. Cada año hay una acumulación de falta de oportunidades para las nuevas generaciones que se van incorporando a la sociedad. En Baja California, el año pasado perdimos 15,000 empleos, en lugar de haber generado 85. Y este año ya se empieza a recuperar la economía, pero para recuperar los 15 más los que estamos generando. Y eso, pudiera decir, ¿en qué afecta a la sociedad? Afecta en que no hay oportunidades para tener empleo de las nuevas generaciones y afecta de que la oferta de personas es más alta que la oferta de empleos, y eso trae como consecuencia que los salarios bajen. Entre menos empleos hay, ¿sí?, más personas están queriendo acceder a ellos y más se restringe. Eso nos afecta como sociedad. Y en el caso de esta reforma, como dicen, no me ayudes, compadre. Esta reforma que es del Poder Judicial solamente contribuye a la desconfianza del Estado de Derecho mexicano. Por eso la presidenta estaba muy preocupada. La presidenta estaba muy preocupada por esta resolución que no pidió, porque disminuye la confianza en el país y simplemente la inversión extranjera y nacional se pausa y no nos ve como un país confiable. Ese es el problema por el que no estamos creciendo, no son los aranceles. Una debilidad del Estado de Derecho que trae como consecuencia falta de desarrollo económico, que trae como consecuencia falta de oportunidades para los jóvenes, para los que no son tan jóvenes y tienen un empleo. Nuestro crecimiento económico no nos está dando para dar oportunidades a cosas muy básicas. Están saliendo los jóvenes de la universidad y no tienen trabajo. No se pueden acomodar, excepto en las ingenierías. No tienen oportunidades de empleo y los encuentran vendiendo, de cajeros, de vendedores de carros, de todo menos lo que estudiaron. Hicieron la chamba de estudiar, se portaron bien, hicieron la prepa, pero no hay oportunidades de empleo. Por eso es importante que se detone el desarrollo económico para que haya mejores oportunidades. Cuando la presidenta dice, y así lo señaló, es que esa disposición no les debe preocupar a los empresarios porque no se la van a aplicar. Se la van a aplicar nada más a los que están vinculados al crimen organizado. No es necesaria esa disposición para atacar el crimen organizado y el lavado de dinero. No es necesaria. Con las disposiciones que hay, sobra y basta. Lo que se ocupa es voluntad política para atacar al crimen organizado y para atacar también la narcopolítica, porque están vinculados los dos en los mismos términos. Quieren combatir el lavado de dinero, pero no le hicieron nada a una diputada que traía 850,000 pesos en el carro. Eso es lavado de dinero, presunción de lavado de
para combatir el lavado de dinero, sea del sector empresarial privado, sea del sector público. En los dos lados está el lavado de dinero, vinculado. Los bancos, el sistema financiero, tiene 4 acciones para combatir el lavado de dinero. Y ustedes los han vivido como personas comunes y corrientes, no como empresarios. Cuando van a abrir una cuenta, les hacen el perfil, les piden comprobantes de domicilio, INE, les piden los datos biométricos. Si van a abrir un negocio, van a inspeccionar el negocio y les preguntan qué tipo de transacciones vas a hacer. ¿Vas a manejar mucho efectivo? ¿Vas a manejar transferencias? ¿Y de cuánto? ¿De cuánto monto? En base a eso, las transacciones bancarias se clasifican en 3 tipos: normales, atípicas y reportables. Las normales van en función de lo que tú dijiste que hacías. Si vendes, tienes un negocio que vendes en efectivo, tienes un mercado y vendes 200,000 pesos diarios, pues vas a depositar 200,000 pesos diarios. Pero si no dijiste que tenías 200,000 pesos en efectivo, cuando llegues con los 200,000 pesos te van a rechazar en la caja porque no estaba perfilado. Si llegas con 2 millones en efectivo, no estás perfilado, no te reciben dinero. El lavado de dinero se combate desde las cajas, desde la entrada a los bancos, porque es el mecanismo para entrar. El lavado de dinero se da por transferencias bancarias y en algunos casos en efectivo. Por ejemplo, la persona esa que traía 850,000 pesos, de algún lugar lo sacó. ¿Y saben dónde lo sacó? De un banco. Y ese banco permitió y le cambió cheques. Ahí está la huella del dinero. Entonces, las reportables son las atípicas. Y ahí es el filtro para combatir el lavado de dinero. Entonces, ¿qué es lo que nos está provocando aquí? Incertidumbre. Cuando la Corte es la encargada de proteger los derechos de los ciudadanos, resulta que es la que los vulnera. La Corte está para proteger los derechos de los ciudadanos contra los abusos de poder y contra los abusos entre los ciudadanos. Esa es la función de la Corte. Y quedamos ahí en un estado de indefensión. ¿Cuáles son las normas constitucionales que se vulneran? La seguridad jurídica y la legalidad, la presunción de inocencia y el debido proceso y el derecho de defensa. ¿Qué es lo que hace? Yo tengo 100,000 pesos, presunción de lavado de dinero, que los cancela. ¿Pero quién me los cancela? Una persona que hace una transacción en una computadora, me lo suspende y no puedo acceder a él. Porque el criterio de la Corte dice que existen indicios verificables de lavado de dinero, pero indicios verificables ¿para quién? Porque yo puedo tener una transacción atípica, por ejemplo, si vendo un terreno en 2 millones de pesos, lo deposito y regularmente tenía un saldo de 100,000 pesos, pues tiene una transacción atípica, por lo tanto se considera lavado de dinero. Entonces te congelo la venta de terreno de 2 millones, que no tengo que indicarle a la UIF. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me cancela la cuenta, ahora voy a ver, no, ¿sabes qué? Esos 2 millones que deposité es que es un terreno que vendía o vendí mi casa. Aquí está la escritura y aquí está todo. Entonces, ese proceso es ante el Poder Judicial, es ante el Poder Ejecutivo, pero no es ante el Poder Judicial. Entonces, ese es el problema de la debilidad que nos está generando. Como era antes, se necesitaba la orden de un juez para ir a bloquear o cancelar una cuenta. Se necesitaban pruebas, el juez valora las pruebas y le decía a la Comisión Nacional Bancaria: bloqueen esta cuenta porque se presume que tiene operaciones de procedencia ilícita que implica lavado de dinero. Ahora es el Poder Ejecutivo el que dice: yo tengo indicios de que tengo lavado de dinero. Ciertamente hay que combatir el huachicol fiscal y el facturero, pero esa información está disponible. El huachicol fiscal y las facturas, el SAT las cifra y el SAT tiene acceso a las cuentas para saber qué pasa con el dinero. Nos preocupan el desmantelamiento de la estructura del sistema jurídico mexicano, en el sentido de que nuestro país deja de ser confiable y se inhibe la inversión y el desarrollo económico. Y al inhibirse el desarrollo económico y la inversión, tenemos un problema como el que les dije al principio. No estamos generando empleos y luego nos preguntamos: ¿por qué no generamos empleos si hacemos todo por ganar empleos del gobierno? Porque no eres confiable. Porque no eres confiable. El país funciona con el ejemplo que les voy a poner.
Supongan ustedes que van a un restaurante y en el restaurante le cargan cosas en la cuenta y les dan un mal servicio. Tienen dos opciones: ir con el dueño y decirle, oye, corrija, mire, me estás haciendo, o no volver. ¿Qué hacemos regularmente? No volver. No vayas ahí porque ahí te roban. No vayas ahí porque ahí te cagan en la cuenta. No vayas ahí porque te fregan. Así nos ven. No vayas a México porque México tiene una debilidad de su sistema de justicia. Les doy ejemplos referenciales. El año pasado América Latina creció al 4% promedio anual. 4%. Nosotros crecimos al 0.8%. Creció Brasil, creció Bolivia, creció Argentina, creció Uruguay, creció Costa Rica, creció Colombia, al 4, 3,5, 4. Ahí están los datos, acaban de salir esta semana. Nosotros 0.8. Y el año anterior, 1. Y el año anterior, 1. ¿Cuánto vamos a crecer este año? En el pronóstico de Hacienda, cuando hizo las cuentas, dijo 1.6. 1.6 del 4 que debíamos de crecer. 1.6. Pero ya le bajó y dijo 1.4 la semana pasada. ¿Saben cuánto vamos a crecer? El 0.5 que le va a regalar el INEGI, para que no digan que no crecí. El 0.5, porque siempre lo que se proyecta le quitan un punto. Siempre quitan una unidad. Porque las proyecciones están infladitas como para que crean expectativa. Es como cuando si es un presupuesto de ventas. Mi presupuesto, ¿cuánto venía el año pasado? 1 millón. Tu nuevo presupuesto va a ser 900,000. No, el nuevo presupuesto va a ser 1.100.000 o 1.200.000. O sea, no se puede proyectar hacia abajo. ¿Y cuánto va a crecer en 2027 en datos del gobierno? 2.2. 2.2 es nada en función de las necesidades de crecimiento que tiene nuestro país. ¿Por qué no crecemos? Crecemos porque nos convertimos en un país no confiable. ¿Por qué somos no confiables? Porque desmantelamos el sistema jurídico que generaba confianza. Así, si ustedes van a un banco y dicen, ¿con cuál banco iría? El que me ha quitado comisiones, el que me trata mal, el que ve, o el que me da una oportunidad. Así funciona la economía, así tenemos que entender. Por eso es que este es un retroceso no pedido, es una reforma no pedida. A mí me señalaban que no se requiere orden judicial para congelar cuentas. No se requiere orden judicial, solamente cuando había una petición de un organismo internacional para congelar cuentas y ese organismo internacional tenía una vinculación con México, un acuerdo con México, porque era muy complicado, es una complicación acceder a un organismo internacional con una autoridad y hacer un mandato. En función de eso era lo que se permitía nada más. Y eso es lo que nosotros estamos cuestionando, pero estamos cuestionando este criterio de la ministra Ríos. Fíjense lo que dijo, fíjense el retroceso. El derecho a propiedad, que es una cuenta de bancos, es un derecho a propiedad como es un título de un terreno, como es el título de una casa. ¿Sí? El derecho a propiedad no es un derecho universal. ¿Sí? Ahí está, causó mucha controversia. No es un derecho universal porque no todos pueden acceder a ese derecho. Es un atentado contra la propiedad, ese criterio. Porque dices, si no tienes una cuenta con muchos millones, entonces no tienes los derechos que tiene una persona que no tiene la cuenta. Los derechos son generales, universales. Y entonces después lo van a aplicar que el derecho a propiedad, quien tiene una propiedad, pues no tiene derecho porque hay mucha gente que no tiene propiedad. Es un criterio socialista. ¿Sí? Como hay muchos que no tienen, pues tú no tienes derecho a, por lo tanto el Estado lo va a tomar y se lo va a repartir entre todos. Esos son los criterios, ¿sí?, de los derechos universales, porque dicen nada más hay 3 derechos universales, nada más hay 3. El derecho a la vida, pues sí, todos tenemos derecho a la vida y es uniforme, ¿sí? El derecho a la salud, porque la salud nos conserva la vida, ¿sí? Y el derecho a la justicia, cuando estemos en justicia. Todos los demás derechos de propiedad, todos los demás derechos que estén vinculados los llama derechos complementarios. Entonces, no todas las personas tienen cuentas bancarias, por lo tanto, el que congele las cuentas no se vulnera el derecho universal.
Y la Corte solamente debe proteger derechos universales. La Corte debe proteger todos los derechos. Este es un cambio sustantivo que pudiera pasar irrelevante, pero quien lo lee desde afuera dice, next, o sea, next me voy a otro país que tenga un sistema jurídico que sea más confiable, porque el desarrollo económico no es estarse peleando, no es estar, incluso el sector empresarial, los intermedios, los altos empresarios, decidimos en función de menos riesgo. Si hay el riesgo alto, no le entramos y pausamos. Si hay un riesgo medio, más o menos. Si hay riesgo bajo, así son las decisiones de inversión, y eso trae como consecuencia que se pausa la economía. Nosotros traemos esto a negociación, esta decisión en el peor momento. Estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, tenemos pausado el crecimiento económico, hemos crecido el 1%, debemos generar 1.200.000 empleos, generamos 170.000, no son mis datos, son datos de la presidenta, 170.000 empleos en un país de 130 millones de habitantes. La gente se está quedando sin empleo. Y ustedes lo pueden medir, nosotros lo vemos muy bien. Nosotros lo vemos muy bien en función de que cuando tenemos una vacante, ¿cuántas solicitudes nos llegan? Tenemos vacantes en las empresas, 3, 4, 5 vacantes. Para 5 vacantes, ¿cuántas solicitudes creen que llegamos a recibir? Ahorita aquí en Mexicali, 100. Y empiezas a revisar, porque esa es la sensibilidad, los currículums de las personas o los estudios de empleo, de los estudios y el esfuerzo que hicieron. Y dicen, egresado de, dices, ¿qué está pasando con este país? Que no estamos siendo capaces de dar oportunidades, y se lo digo a los jóvenes. Revisen su entorno, los de menos de 30 años, los que tienen de 25 a 30 años que salieron de cualquiera de las universidades. Revisen su entorno para que vean cómo les está yendo a sus compañeros en la colocación de un empleo digno. Después de los 30, los 35 es más fácil hacer, pero siempre al primer empleo se llega con la solicitud donde dice experiencia laboral. Les voy a platicar un mecanismo que vamos a proponer nosotros para el primer empleo de las personas del CCE. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? A la Corte, no es un asunto del Poder Ejecutivo de la Presidenta, es un asunto de la Corte, de la mal llamada Corte del Acordeón, de la llamada Corte que entró sustituyendo a la Corte anterior, cuando no tenemos la certeza de que quien entró ahí traiga los principios de legalidad actuados, no principios políticos, que revise el criterio, a abrir un diálogo con los expertos, con las universidades, con los colegios profesionales de abogados. Están viéndolas pasar con malos colegios de abogados. No sé por qué no se pronuncian sobre este retroceso tan grave las universidades, los colegios profesionales de abogados, que son los expertos que deberían estar viendo eso. Si lo están queriendo ver como oportunidad de negocio o como oportunidad para presentar amparos, no hay personas que les puedan pagar los amparos. Si les cogieran una cuenta, el amparo lo cobran en 20-30 mil pesos. ¿Por qué tengo que pagar 20-30 mil pesos por un amparo para aclarar una cuenta? ¿Por qué tengo que hablar o ir a la Ciudad de México a presentar pruebas ante una autoridad del Poder Ejecutivo cuando me afectan la cuenta? Por lo pronto, al Poder Ejecutivo que regule a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo lo puedes definir? Lineamientos claros y públicos y transparentes, que evite la discrecionalidad y que establezca criterios técnicos, no hay indicios verificables, porque el riesgo que se tiene es que este instrumento, esta arma cargada, se pueda utilizar con dos propósitos. Un propósito de persecución política para los políticos que se preocupen y un propósito de persecución económica para aquellos que no estén alineados a un pensamiento o a una idea de lo que debe ser
quienes nos están gobernando. No me sorprende, y no crean que me sorprende lo que está saliendo, lo que está implementando el gobierno. Tenemos un proceso de deterioro de los derechos de las personas. Tenemos un problema gravísimo de impunidad. El problema de impunidad no es un asunto de esta administración ni de la anterior, es un asunto acumulado de los últimos 25 años en el que se atenuó, en el que se fortaleció el problema de impunidad, y eso hace que nosotros seamos un país no confiable, y eso hace que nuestro desarrollo económico no se detone como se requiere para dar oportunidades a las nuevas generaciones y para tener prosperidad. No puede haber prosperidad, desarrollo económico, no puede haberlo si no tenemos un sistema jurídico robusto, confiable, verificable y que le dé certeza, pero sobre todo que le dé certeza al ciudadano. El ciudadano es el centro de la justicia, no es el gobierno. El gobierno tiene todo el poder económico y todo el poder político para defenderse. El ciudadano solamente tiene la Constitución y la ley, que se le debe respetar sin que tenga que tener un combate contra el gobierno, un juicio contra el gobierno, porque hay una desigualdad. El ciudadano contra el poder económico, el poder político contra un ciudadano común y corriente, que tiene que recurrir a la Corte como aliado. Pero si la Corte dice y le da la razón al Poder Ejecutivo, eso significa que tenemos un retroceso verificable en función de lo que ya tenemos escrito, el artículo 14, el 16, el 17 y el 20 constitucional. Esos siguen estando vigentes, porque es un criterio de la Corte, y el criterio de la Corte solamente le da certeza a las decisiones de la Unidad de Inteligencia Financiera. El criterio lo que dice, cuando lo llegue a congelar, no tiene ningún problema, le está diciendo la Corte al Poder Ejecutivo. Y el impacto verdadero no trata de que se vaya a ver una fuga de capitales, porque no va a haber. Las personas que están aquí trabajamos todos los días, aún no nos llevamos el dinero. La fuga de capitales se da de los que son muy poderosos, que finalmente andan distribuyendo millones de dinero por el mundo. No tenemos esta complicación. La verdadera preocupación es que ese debilitamiento del Estado de Derecho nos inhiba como un país atractivo para la inversión, y como consecuencia no se nos detone el crecimiento económico. Nosotros tenemos que tener un sistema jurídico robusto para atraer inversión, no solamente nacional, sino extranjera. Ahorita está pasando, y ustedes lo pueden revisar, que los inversionistas mexicanos, los grandes inversionistas, están yendo a invertir a otros países, a países de América Latina, los de telecomunicaciones, los de inversión. ¿Por qué? No porque no sea propiamente ser
aguanta, no aguanta nada. Octavio, buenos días. Pues sin duda esta decisión con muy controvertida por parte de los ministros pues deja una mala señal también del Poder Judicial y sobre todo pues se puede entender que no hay independencia, se puede entender que hay una supeditación al Poder Ejecutivo y también la otra, pues estas posturas de las que hiciste mención con esta ministra, pues es una consecuencia que se esperaba con este llamado pues del bienestar y pues también una muy controvertida elección del Poder Judicial. Sí, no, yo estoy seguro que esa falta de independencia, subordinación, es una falta de independencia no pedida, de veras. Yo estoy seguro, por el análisis que realizo, es que la presidenta no pidió eso, no lo ocupaba, y ya tiene los instrumentos para hacerlo. Es una resolución innecesaria que solamente contribuye a la desconfianza, al debilitamiento del sistema jurídico mexicano y contribuye a generar mensajes hacia afuera y hacia adentro de que nuestro país tiene un sistema jurídico que se va debilitando con el tiempo. El primero fue el cambio de la Corte a través de la elección, una elección desasiada y que carece de credibilidad. Nadie cree en los resultados ni en la participación en el método. Llegan los magistrados y empiezan a actuar en lugar para fortalecer y recuperar la credibilidad, para debilitar la figura del juez, la figura del ministro y la figura de la Corte en sus resoluciones. Cosas tan básicas como que al presidente le estén limpiando los zapatos. Esos mensajes que parece que no son importantes, sí ven la transformación que tiene la persona y como consecuencia la Corte. Esos mensajes que parecieran subliminales implican debilidad institucional. Gracias. Buenos días, presidente. La semana pasada salió una emisión de unas de las calificadoras internacionales. La califican bien a México, sin embargo, uno perfectamente distingue que la Suprema Corte de Justicia está tomando decisiones contrarias, como usted bien lo está diciendo ahorita. Tan es así como la utilización de los afores, por ejemplo, para inversión en la construcción de obra en México. También se acaba de mencionar también la posibilidad de, no sé si ya sea decisión de corte o no, pero el hecho de otorgar servicio médico universal. Parece ser que, no sé si ya se juntarían con el Consejo Consultivo, por ejemplo. Y como esto también, el tema del amparo y una serie de decisiones que están tomando que sí son preocupantes, pero a la vez también la presidenta dice que requiere el apoyo de los empresarios, que no puede hacer todo el gobierno, lo acaba de decir la semana pasada. El empresariado hasta ahorita, que creo que es un acto extremo, la cancelación de una cuenta bancaria, ha sido a lo mejor un poco lento, ¿no le parece? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, las decisiones que se han estado tomando son decisiones como el caso de la reforma del amparo, como el caso de la reforma del criterio que sucedió, contribuyen al debilitamiento como sucede también con el posible uso de recursos de las afores, contribuyen al debilitamiento del sistema jurídico, no al fortalecimiento. El problema es que necesitamos mandar señales hacia afuera y hacia adentro de un sistema jurídico fuerte, fortalecido, donde ponen a la persona como el centro de la justicia. Y esos debilitamientos, en el caso del bloqueo de cuentas, me parece que no es un plato no pedido en el caso del Poder Ejecutivo, porque no lo necesita, porque ya tienen los instrumentos y porque ahorita lo que necesita el gobierno es mandar otras señales. Y en el caso de los grandes empresarios, los grandes empresarios no representan la economía de este país. La economía de las pymes y las mipymes representamos el 85%. ¿Sí? Y los grandes empresarios, las grandes empresas no son personas, son marcas.
fideicomisos, son fondos de inversión que andan viendo dónde están las mejores oportunidades. Entonces, reunirse con ellos no tienen ni patriotismo ni nacionalidad. Así está el mundo ahorita. Los que tenemos nacionalidad y patriotismo somos los que vivimos en México. Y yo le pregunto dónde vive el dueño de Costco, aquí en México, por decir una marca, pues ni siquiera es dueño porque es un fideicomiso el dueño. ¿Sí? ¿Dónde vive el dueño, el que está enfrente aquí o el que está de este lado? No tienen nacionalidad ni tienen patriotismo, así estamos moviendo. Por eso las políticas deben ser para fomentar a quienes vivimos aquí, a quienes tenemos negocios aquí en este país y a quienes. Y sí hay un sector de grandes empresas y grandes empresarios que nunca han, pues están dentro de los 100 nombres de negocios, que ya no llaman 100 nombres de negocios porque las mujeres dijeron que tenían que ser mujeres. Ahí están. ¿Sí? Pero eso no está ni en el CCE ni en Coparmex. Hicieron un club de empresarios, todos los ciudadanos de Tijuana, México, Guadalajara. Pero déjenme les doy la lectura. Ellos nunca van a ser afectados. Ese segmento no nos interesa defender porque tienen medios para defenderse contra el Estado y tienen inclusive asociación con el Estado, con el gobierno. Y les voy a dar un ejemplo así metafórico. Una persona que tiene 20 millones de dólares y tiene 70 años, no los va a gastar. Entonces no le preocupa tener 15 porque va a seguir siendo rico, ni 10 porque va a seguir siendo rico. O ustedes vean los multirricos que pierden 5 mil millones de dólares de un mes para otro. Esos simplemente números, porque ni los va a tener, ni los va a ver, ni los va a gastar. Es un número que está en una cuenta en la bolsa de valores. Es un número. Por eso es que nosotros tenemos que enfocarnos en proteger las pequeñas empresas, las MIPYMES, las medianas empresas. Cuando hablo de MIPYMES, hablo de empresas de 250 a 300 trabajadores. Yo no he visto ese plan. Oye, aparte de este tipo de acciones como es esta rueda de prensa, ¿qué acciones ya más directas se están generando a través del CCE, tanto local como nacional? Y también, ¿qué participación tiene en todo esto el Poder Legislativo? Porque, pues, al final de cuentas es una afectación hacia los ciudadanos y se supone que nuestros representantes son los diputados y los senadores, ¿no? Sí, ahorita en este año, 2026, tenemos un año anticipado, desafortunadamente. Estamos viviendo esa época que tenemos un año anticipado electoral. Todos los diputados y los senadores andan encampañados para dónde quedan, sobre todo los federales, ustedes lo pueden ver. Y el Instituto Estatal Electoral y el INE son instituciones que son prácticamente indiferentes, se voltean para otro lado, porque nadie me puede negar que los dos senadores que tenemos aquí andan encampañados en el trabajo de los diputados en las mismas condiciones. Nosotros en el Consejo Coordinador Empresarial estamos identificando de los 4 municipios, de los 5 municipios, porque San Felipe y San Quintín no tienen todavía estructura empresarial, no es CCE porque no hay organismo. Los problemas locales que están inhibiendo el desarrollo económico de Baja California. Les voy a dar 3. El de inseguridad, que ya te lo señalé. No basta con decir que bajó el 42% o el 50% o el 80% de los homicidios dolosos. ¿Sí? Lo que se requiere es que una persona se sienta segura para venirse de Ensenada a las 8 de la noche cualquier día de la semana. Si no se siente segura, no hay seguridad. Si no se siente segura de venirse de Tecate a Mexicali por la libre a las 9 de la noche, no hay seguridad. Si no se siente segura de ir a las 10 de la noche al 43, al 57, o a Colonias Nuevas, o al Querétaro, o al Jalapa, a las 10 de la noche no hay seguridad, o Ejido Hermosillo o Cuervos, no hay seguridad, aunque digan cualquier. El problema de la inseguridad y que debemos potencializar. Te doy 2 ejemplos
abrir la puerta para que llegue la gente. En el caso de Ensenada, un problema de extorsión que está afectando al comercio, se debe atender el problema de extorsión para que inhiba el desarrollo económico, para que Ensenada pueda tener confianza de Guaya y Guadalupe igual. Son acciones locales. Estamos buscando que se reduzca la retención de impuestos sobre la renta del ISPT de los trabajadores, porque el ISPT de los trabajadores, como ganan más, aquí pagan más, pero no se dan cuenta. Y no se dan cuenta de lo que pagan porque no ven el recibo y porque miran el neto. Pero el hecho de que tengamos salarios más altos aquí en la frontera, en relación con la empresa, ¿saben quién es el ganador? El SAT, que les quita más ISPT, les quita más seguro social y nosotros aportamos más Infonavit. Nadie lo ve porque ven los netos. Miren, les voy a dar un ejemplo de cómo no es cierto que aumentar los salarios trae un efecto direccional, o sea, automático. El salario mínimo en los últimos 7 años aumentó el 475%. Si aumentó el 475%, jaló a los demás salarios. Deberían de tener el 475% más de poder de compra. ¿Y saben cuánto aumentó su poder de compra de ese 475%? El 20%. ¿Dónde quedaron los 455% que aumentó? Se vinieron al costo, ¿sí? Porque sus salarios se meten al costo de producción y les vendieron las cosas más caras. Eso es lo que pasó. Entonces, lo que hay que hacer es no le descuentes tanto impuesto a los trabajadores para que de lo que te sube se quede una parte con ellos. Y es a veces complicado de explicarlo, complicado de entenderlo. Pero por ejemplo, políticas como si el mercado, porque el tomate vale 80 pesos, bueno, tiene 10 días que vale 80 pesos. Tengo dos opciones: comprarlo o no comer tomate. O como dijo la presidenta, carguen lana. Presidente, buenos días. Precisamente sobre la extorsión. Hay fuertes señalamientos ahora en Tijuana, como hubo en su tiempo en Ensenada, en la administración de Armando Ayala, que está pasando lo mismo. Ahora que hay coordinación ahí estatal del CCE, ¿cuáles son los reportes que hay en este sentido de la extorsión? ¿Qué dice el sector empresarial, el sector comercial? ¿Y en qué va lo del sector pesquero también, que se quedó ahí en continuación esa investigación? Gracias. Sí, la extorsión es el delito que más ha crecido en Baja California. Es un problema en Ensenada que ahora ya se reflejó y se presentó en Tijuana. Lo estuve revisando yo la semana pasada, una reunión cuando vi los temas más sensibles que tenía cada uno de los presidentes de los CCEs. En el caso de Tijuana, el problema que tiene la ciudad es que hay un vacío de gobierno. Extorsión en Tijuana no es extorsión del crimen organizado o de la gente delincuente del sector social. El problema de la extorsión más fuerte en Tijuana se está dando con los funcionarios del ayuntamiento que están extorsionando a los empresarios. Ese es el problema que estamos teniendo en la última etapa, y sugiero a la gobernadora, porque sí lo sugiero, que revise con sus funcionarios quién tiene aspiraciones de un cargo nuevo y quienes tengan aspiraciones de un cargo nuevo que se dediquen a buscar ese cargo, y los que tengan aspiraciones y compromisos con la última etapa de su gobierno, que se dediquen a cerrar bien su gobierno, porque el trabajo es al 100%. Me parece que el secretario es Juan José Pon, es una designación que le va a dar fortaleza en la última etapa del gobierno, le va a dar comunicación, le va a dar frescura, y creo que es una persona que conoce el gobierno porque ella estaba ahí. Entonces eso le va a facilitar el trabajo. Gracias.